Recuperamos el ritual de la barbería de toda la vida. ¿Recuerdas cómo empezaban los domingos en tu casa? La luz entraba despacio entre las persianas, la radio sonaba de fondo, y desde la cocina llegaban el olor del café y el ruido de las cazuelas. Los niños aún estaban en zapatillas, mientras los mayores hablaban de quién vendría a comer, de la misa o del paseo de la tarde. No todos los domingos eran iguales, pero para muchas familias era el día de sentarse juntas, hablar sin tanta prisa y sentir que, durante unas horas, todos estaban allí. Hoy regresamos a aquellos domingos de la España de los años 70. Recuperamos el ritual de la barbería de toda la vida. El domingo comenzaba de una manera distinta. No sonaba el despertador a la misma hora y nadie tenía que correr para llegar al colegio o al trabajo. Los niños podían permanecer unos minutos más en la cama, escuchando las voces de los mayores al otro lado de la puerta. En la cocina, alguien calentaba la leche, preparaba el café o cortaba unas rebanadas de pan. La radio acompañaba la mañana con noticias, música y voces que muchas familias conocían bien. El suelo estaba frío bajo las zapatillas y la casa conservaba todavía el silencio de las primeras horas. ¿Quién era el primero en levantarse los domingos en tu casa? Tal vez era la madre que empezaba a cocinar, el padre que salía a comprar el periódico, o la abuela que parecía llevar despierta desde mucho antes que todos los demás. Poco a poco, cada habitación se llenaba de movimiento, y después de desayunar, llegaba el momento de prepararse para salir. En muchas casas, había ropa que se reservaba para los domingos y las ocasiones especiales. Las camisas se planchaban con cuidado, los zapatos se limpiaban y los niños eran peinados aunque protestaran. Antes de salir, siempre aparecía la misma advertencia: no te manches. Quizá no había muchos conjuntos entre los que elegir. A veces se repetía el mismo vestido, la misma chaqueta o la camisa que también se utilizaba en las fiestas familiares. Pero aquella ropa tenía un significado especial. Al ponérsela, el domingo empezaba a sentirse diferente. ¿Recuerdas cuál era tu ropa de los domingos? Tal vez aún puedas recordar el tacto de una chaqueta, el olor de la colonia o la incomodidad de unos zapatos que solo se utilizaban unas pocas veces al mes. Cuando todos estaban preparados, la familia cerraba la puerta de casa y salía a una calle mucho más tranquila que durante el resto de la semana. Recuperamos el ritual de la barbería de toda la vida. Para muchas familias, especialmente en los pueblos y en los barrios donde todos se conocían, la mañana del domingo incluía la misa. Las campanas podían escucharse desde varias calles de distancia. Las familias caminaban hacia la iglesia y los niños avanzaban junto a sus padres, intentando no ensuciar la ropa recién puesta. A la salida, comenzaba otro momento importante. Frente a la iglesia o en la plaza, los vecinos se saludaban, preguntaban por la familia y comentaban las noticias de la semana. Quienes no iban a misa, también aprovechaban la mañana para comprar el periódico, pasear o encontrarse con alguien conocido. ¿A quién solías ver cada domingo al salir de casa? Siempre había un rostro habitual, una persona que ocupaba el mismo lugar o un vecino que se detenía a conversar durante más tiempo del previsto. Y mientras los adultos seguían hablando, los niños empezaban a pensar en el momento que llegaría antes de la comida, el aperitivo. Recuperamos el ritual de la barbería de toda la vida. Antes de comer, en muchas casas y barrios, llegaba la hora del aperitivo. Algunos adultos entraban en el bar de siempre para tomar un vermú, una cerveza o una bebida acompañada de aceitunas,
patatas fritas, anchoas o algún pequeño aperitivo. En otras familias, todo se preparaba en casa. Mientras la comida seguía haciéndose en la cocina, se sacaban unos platos pequeños y los niños esperaban su refresco. El bar estaba lleno de conversaciones, humo, vasos sobre la barra y el sonido de las fichas de dominó o de una máquina recreativa sencilla. ¿Qué se tomaba de aperitivo en tu casa los domingos? Tal vez recuerdes unas aceitunas concretas, una gaseosa compartida, o aquel momento en que intentabas comer más de la cuenta antes de que llegara el plato principal. Pero desde la cocina ya llegaba un aroma cada vez más intenso. La comida del domingo llevaba horas preparándose. La comida del domingo comenzaba mucho antes de sentarse a la mesa. Desde primera hora, en la cocina hervían las cazuelas, se preparaba el guiso, se encendía el horno o se vigilaba una paella, según la región y las costumbres de cada familia. La madre, la abuela o quien se ocupaba de cocinar pasaba buena parte de la mañana entrando y saliendo de la cocina. Probaba la salsa, removía una cazuela y pedía que nadie tocara nada antes de tiempo. Los niños se acercaban atraídos por el olor y hacían siempre la misma pregunta: ¿falta mucho para comer? ¿Recuerdas qué plato anunciaba para ti que era domingo? Podía ser cocido, pollo asado, paella, canelones, carne guisada, o una receta que solo se preparaba cuando toda la familia iba a reunirse. Cuando por fin todo estaba listo, empezaban a llegar los familiares, y la casa se llenaba de saludos, abrigos sobre las sillas y voces conocidas. La mesa del domingo parecía hacerse más grande para recibir a todos. Llegaban los abuelos, los tíos, los primos o algún familiar que vivía cerca. Si faltaban sillas, se buscaban en otras habitaciones. Si la mesa era pequeña, se añadía otra al lado. El pan pasaba de mano en mano, y las conversaciones comenzaban incluso antes de servir el primer plato. Había risas, preguntas, niños hablando al mismo tiempo, y alguien que pedía que se pasara la jarra de agua. A veces, también había pequeñas discusiones, manchas en el mantel o un vaso que terminaba derramado. No eran comidas perfectas, eran comidas reales. ¿Quién se sentaba siempre a tu lado en aquellos domingos? Quizá era un abuelo que te servía un poco más, un primo con el que compartías miradas, o una persona cuya voz todavía recuerdas claramente. La comida podía durar mucho tiempo, y cuando se retiraban los platos, nadie parecía tener prisa por levantarse. 2. Después de la comida llegaba el postre. Podía ser fruta, flan, natillas, arroz con leche, un pastel comprado para la ocasión o algún dulce preparado en casa. Luego aparecía el café, y con él comenzaba la sobremesa. Los adultos permanecían sentados durante mucho tiempo. Hablaban del trabajo, de los vecinos, de la familia y de lo que había ocurrido durante la semana. Algunas historias se repetían una y otra vez, pero nadie parecía cansarse de escucharlas. Los niños permanecían un rato alrededor de la mesa y después se marchaban a jugar con sus primos. ¿Recuerdas alguna historia que siempre aparecía durante la sobremesa? Tal vez una anécdota familiar, una discusión sobre política, un recuerdo del pueblo o el nombre de alguien que todos conocían. Las voces llenaban el comedor mientras las tazas de café se quedaban sobre la mesa, y desde algún rincón empezaba a escucharse la radio o el televisor.
Recuperamos el ritual de la barbería de toda la vida. Para muchas familias, la tarde del domingo estaba unida al fútbol. La radio se colocaba en un lugar donde todos pudieran escucharla. La voz del locutor aceleraba el ritmo, saltando de un campo a otro y anunciando goles que provocaban alegrías, silencios o protestas. Algunos seguían cada jugada con atención, otros apenas entendían lo que ocurría, pero reconocían por las voces si el resultado era bueno o malo. En las casas que ya tenían televisión, la familia podía reunirse frente a la pantalla para ver un partido, una película o algún programa de la tarde. ¿Se escuchaba el fútbol en la radio de tu casa los domingos? Tal vez recuerdes a alguien acercando el oído al aparato, anotando resultados o discutiendo una decisión del árbitro como si pudiera escucharlo desde el estadio. Después de tantas horas dentro de casa, y cuando el tiempo acompañaba, muchas familias decidían salir a dar un paseo. Recuperamos el ritual de la barbería de toda la vida. El paseo de la tarde era una forma tranquila de alargar el domingo. En los pueblos, las familias caminaban por la plaza, la calle principal o los alrededores de la iglesia. En las ciudades, podían dirigirse a un parque, una avenida o una zona de escaparates. Los niños iban unos pasos por delante, corriendo, mirando los kioscos o pidiendo un helado, una gaseosa o una bolsa de pipas. Los mayores caminaban sin prisa, se detenían a saludar, comentaban el tiempo y observaban a las personas que también habían salido. ¿Por dónde paseaba tu familia los domingos por la tarde? Quizá había un banco donde os sentabais siempre, una heladería concreta o una calle que todavía podrías recorrer con los ojos cerrados. No hacía falta que ocurriera nada especial. El paseo, la conversación y la sensación de que el lunes todavía quedaba un poco lejos eran suficientes. Pero cuando empezaba a oscurecer, llegaba el momento de regresar a casa. Recuperamos el ritual de la barbería de toda la vida. La noche del domingo tenía un ambiente distinto. Al volver a casa, la ropa buena se guardaba, los niños se ponían el pijama y alguien empezaba a preparar las cosas para el día siguiente. La cartera volvía a llenarse con los cuadernos. Los zapatos del colegio se dejaban junto a la puerta y los adultos hablaban de la hora a la que tendrían que levantarse. La cena solía ser más sencilla que la comida. Quizá una tortilla, una sopa, algo frío o lo que había quedado del mediodía. La radio o el televisor seguían encendidos, pero las voces eran más bajas y la casa parecía recuperar poco a poco su ritmo habitual. ¿Recuerdas aquella sensación de saber que el domingo se estaba terminando? Había algo de tristeza en ese momento. El día que había reunido a todos llegaba a su final, y el lunes esperaba al otro lado de la noche. Pero antes de acostarse, todavía quedaban algunos minutos de calma, con la familia reunida en la misma habitación. De toda la vida. Hoy, los domingos son diferentes. Las familias viven más lejos unas de otras. Los horarios no siempre coinciden y muchas comidas terminan mucho antes. Pero quienes vivieron aquellos domingos de los años 70 todavía recuerdan el olor que salía de la cocina, el ruido de los platos, el fútbol en la radio y las largas conversaciones alrededor de la mesa. No era necesario organizar nada extraordinario. Lo importante era que los abuelos, los padres, los tíos, los primos y los niños estaban allí. Algunas de aquellas personas ya no están. Algunas casas han cambiado, y aquellas mesas quizá desaparecieron hace mucho tiempo. Pero basta un aroma, una canción en la radio
o una comida familiar, para volver a sentarnos junto a ellas durante unos instantes. ¿Cómo eran los domingos en tu familia? ¿Qué persona, plato o costumbre recuerdas con más cariño? Cuéntanos tu recuerdo en los comentarios y dinos desde qué pueblo o ciudad nos escuchas. Porque mientras sigamos hablando de aquellos domingos, una parte de nuestra familia seguirá sentada alrededor de aquella mesa.